Saludos a todos. Le vamos a dar continuidad hoy a lo que es la clase número 4, que en realidad no es otra cosa que la primera clase que tenemos eh, completa durante el receso. Así que nos iniciamos hoy a la parte 4 del curso, que debe tratar principalmente sobre una introducción a lavado de dinero o a las teorías sobre lavado de dinero. Estas teorías sobre lavado de dinero debemos de iniciar con una definición muy simple de lo que es la actividad de lavado de dinero. Lavado de dinero no es otra cosa que hacer que un ingreso obtenido de una actividad ilegal se convierta o parezca que proviene de una actividad legal. Así que básicamente el estudiante le tiene que estar llamando la atención a que el producto de una actividad ilegal, el delincuente pretende a través de un procedimiento poderlo legalizar, porque de lo contrario no puede adquirir bienes o manejarlo dentro de la economía de determinado país. Así que para eso conlleva un proceso de 3 fases. La primera de las fases es la colocación, cómo el producto obtenido se coloca dentro del sistema financiero. Segundo, cómo ese contenido o producto se transforma. Y tercero, cómo se integra finalmente al sistema económico aparentando ser legítimo. Colocación, transformación e integración. Los fondos ilegítimos se introducen en el sistema financiero legítimo. Luego, el dinero se mueve para crear confusión, a veces mediante cableado, transferencias electrónicas o inclusive personalmente. Finalmente, se integra el sistema financiero a través de transacciones adicionales hasta que ese dinero sucio se limpia durante el proceso. Si ustedes prestan atención a la diapositiva número 4, lo que habla es que el lavado de dinero puede facilitar delitos como el narcotráfico, terrorismo y otros que más adelante vamos a mencionar. Y también tienen un efecto en la economía mundial, claro, también individual de cada uno de los países, pero sobre todo altera el ciclo económico a nivel mundial. En su misión, el sistema financiero, y en este caso nos referimos al sistema financiero norteamericano, una de sus funciones principales es salvaguardar ese sistema de los abusos de estos delitos financieros, incluyendo la posibilidad de financiar células terroristas, lavar dinero y otras actividades típicamente ilícitas que desarticulan no tan solamente la economía, sino el sistema social de los países. Una de las funciones principales está adscrita al administrador, que es al administrador financiero, que es una de las plazas que crea la ley de secreto bancario o el Bank Secrecy Act, ¿verdad? Que es una ley federal que se estableció en el 1970 y se ha convertido en una de las herramientas más importantes en la lucha contra el lavado de dinero. Desde esa fecha, 1970, muchas otras leyes también se han integrado a ese proceso y han modificado o enmendado de alguna manera la ley de secreto bancario para proporcionar tanto a las agencias policiales como a las que se dedican a reglamentar estos mecanismos financieros las herramientas para que sean mucho más efectivas y combatir este lavado de dinero. Nosotros vamos a trabajar algunas de esas leyes que, aunque son muy complejas, es importante que todo estudiante que se dedica a el estudio de la investigación de los crímenes financieros tenga muy claras. Son principalmente 8 legislaciones que vamos a mencionar. En una vamos a hacer mayor énfasis que en otra, pero comenzando por la que ya hemos mencionado, la ley de secreto bancario en 1970. También vamos a llamar la atención a la ley del control del lavado de dinero de 1986, la ley contra el abuso de drogas en 1988, cuarto, la ley contra el lavado de dinero
Anuncio Willy, 1992, también conocido en inglés como el Anuncio Willy Anti-Money Laundering Act. La número 5, la Ley de Supresión de Lavado de Dinero de 1994, o Money Laundering Suppression Act. La número 6, que es la Ley de Estrategia de Lavado de Dinero y Delitos Financieros, 1988. También vamos a hablar algo sobre la Ley Patriota o el Patriot Act del 2001. Es una ley que sustancialmente enmienda en varias áreas y requiere mayores exigencias a la industria financiera para evitar el lavado de dinero. Y la última que vamos a mencionar, por lo menos en esta parte, es la Ley de Reforma de Inteligencia y Prevención del Terrorismo del 2004. Si pasan a el slide número 7 de su presentación, ahí van a observar que se comienza a describir la Ley de Secreto Bancario en 1970. Y esa Ley de Secreto Bancario se menciona también que se le conoce como la Ley de Informes de Moneda y Transacciones en el Extranjero. Es una ley norteamericana que exige que las instituciones financieras, obviamente norteamericanas, ayuden a las agencias gubernamentales de los Estados Unidos a detectar y prevenir el lavado de dinero. Exige, en términos generales, que se mantengan registros de las transacciones sobre instrumentos negociables y que se presenten informes en caso de que exista una transacción o varias transacciones en un día que sobrepasen los $10,000. Y las cataloga dichas transacciones, si exceden los $10,000, como transacciones sospechosas o actividades sospechosas dentro de la industria. No porque realmente sea ilegal llevar a cabo una transacción de más de $10,000 en un banco diariamente. Lo que ocurre es que si tiene ciertas características esa transacción, pues puede ser determinada como sospechosa y debe ser investigada o se debe solicitar mayor información sobre ella en caso de que las agencias federales de alguna manera pretendan profundizar, pues se tenga más información. No es que toda transacción mayor a $10,000 mensual es ilegal, simplemente que es catalogada como sospechosa, levanta una bandera, ¿verdad? Es un indicador de que existe la posibilidad de que pudiera estar llevándose una actividad de lavado de dinero. El Bank Secrecy Act también se le conoce en muchas ocasiones como la ley contra el lavado de dinero, y fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, como dije anteriormente, en 1970 y firmada por el presidente Richard Nixon para el 26 de octubre de ese año. La realidad es que poco tiempo después de su aprobación, varios grupos financieros en los Estados Unidos la llevaron al tribunal, sobre todo planteaban la inconstitucionalidad de esa ley de secreto bancario. El caso normativo, todavía el día de hoy, es el caso de California versus Schultz, 416 US 21 de 1974. En ese caso es donde el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tiene la oportunidad de determinar que la ley de secreto bancario o el Bank Secrecy Act cumplía con los rigores constitucionales. Por lo tanto, no le dio la razón a aquellas partes que cuestionaban la constitucionalidad de la ley. A pesar de que esa ley se declara y vence el rigor constitucional, estuvo un periodo como de 10 años aproximadamente que no se hizo mucho sobre ella en términos de su implantación. Así que finalmente no es hasta 1980 o entrados ya los 80 en que las instituciones financieras están en posición de hacer la presentación de informes, entre otros. Como dije anteriormente, la ley Patriota tuvo la oportunidad de enmendar a su vez la ley de secreto bancario, y esta enmienda es importante porque le exige
¿verdad? Mayor responsabilidad a las instituciones financieras, básicamente en unos aspectos. Número uno, establecimiento de políticas internas, procedimientos y controles, además de lo ya que se esperaba de ellos bajo la ley de secreto bancario. Designa a los oficiales de cumplimiento y obliga a las instituciones financieras a promover los adiestramientos o las capacitaciones a los empleados en asuntos relacionados al lavado de dinero. Además, aprueba sus programas a través de auditorías independientes. O sea que esta ley un poco ya exige mayor responsabilidad a la industria financiera y continúa creando controles y filtros para evitar el lavado de dinero o para poder identificar o detectar adecuadamente las personas que pretendan o intentan penetrar el sistema para lavar el dinero. Uno de sus, por lo menos la ley de secreto bancario, uno de sus requisitos principales y más comentados, ¿verdad?, es el informe de transacción de moneda para transacciones mayores a $10,000 que les mencionaba. Se presenta electrónicamente ante la red de ejecución de delitos financieros, ¿verdad?, conocida por FinCEN, y se le conoce como el formulario 112. En aquellos casos de transacciones mayores a $10,000, esas transacciones deben ser identificadas, se le solicita información adicional a la persona que las hace y se informa a través electrónicamente a la red de ejecución de delitos financieros. Un informe de actividad sospechosa, conoce OSAR, y debe informar sobre cualquier transacción en efectivo a esos fines. También a los ciudadanos estadounidenses y residentes con un interés financiero en cuentas bancarias extranjeras con un valor agregado de más de $10,000 también se le exige un informe que va dirigido al Tesoro de los Estados Unidos. En segundo aspecto, habíamos mencionado la ley contra el lavado de dinero en 1986. Esa está cerca de la diapositiva o slide número 17 de ustedes. Principalmente vamos a prestar atención a varias secciones de esa ley. La sección 1956, que prohíbe a las personas participar en una transacción financiera con los ingresos que se generaron a partir de ciertos delitos específicos, conocidos como actividades ilegales. Me explico. En ocasiones se me ha entendido de manera incorrecta cuando yo digo que el lavado de dinero no es un delito en sí mismo. Todos sabemos que lavar dinero constituye un delito separado. Sin embargo, un poco lo que quiero decir cuando hablo de que no es un delito en sí mismo es que si no hay una comisión delictual previa, de tal manera que no exista un delito en donde se produce el dinero que posteriormente se va a lavar, pues no tenemos que hablar de lavado de dinero. Si hablamos de lavado de dinero es que se presupone que se cometió un delito anteriormente y ese delito generó unos ingresos que se necesitan lavar, porque de lo contrario no estaríamos hablando de lavado de dinero. Así que un poco la sección 1956 lo que hace es participar en una transacción, toda persona que participe en una transacción financiera con los ingresos que se generaron, ¿verdad?, a partir de ciertos delitos específicos, comete el delito como tal. La ley exige, como todo delito criminal, recuerden el curso ustedes de Derecho Penal, la intención criminal. O sea, hay que demostrar la intención específica de realizar transacción para ocultar la fuente, la propiedad o el control de fondos. En este caso no hay una cantidad mínima, ¿verdad?, como es el caso del SAR. En este caso basta con que la persona, o se demuestre la intención criminal de la persona de efectivamente tomar las acciones para lavar cierta cantidad de dinero producida por un delito previo.
o como producto de la comisión de un delito previo. Además, se define la transacción financiera de una forma muy amplia. Así que no necesariamente, tiene que involucrar una institución financiera. Basta con mover el dinero de persona a persona y poder probar la intención criminal de lavarlo, y es suficiente para que definitivamente se cometa el delito. Por otro lado, la sección 1957 prohíbe gastar más de $10,000 derivados de una actividad ilegal específica. O sea que eso es un delito también que se comete si se pretende pasar de esa cantidad con el propósito de lavar dinero, y se tiene que probar también la intención criminal. Así que el lavado de dinero es una práctica delictiva que consiste en procesar las ganancias ilegales o el dinero sucio a través de una serie de transacciones, de manera que esas transacciones logren la limpieza del mismo. Implica introducir en la economía activos de procedencia ilegal, dándoles apariencia de legalidad al valerse de actividades ilícitas, lo que permite a los delincuentes y a las organizaciones criminales disfrazar, limpiar, lavar el origen ilegal de su producto sin poner en peligro la fuente. Que generalmente se identifican como los crímenes tradicionales en el lavado de dinero. Todos sabemos, y ya lo hemos mencionado, el narcotráfico, pero no es el único. También está la venta ilegal de armas, la trata humana, las redes de prostitución, la malversación de fondos públicos, el uso malicioso de información privilegiada, el fraude informático o cibernético, el terrorismo, entre otros. Todos ellos producen beneficios y ganancias ilegales que crean incentivos para que a su vez se pretenda o se intente legitimarla. Existen varios riesgos en términos del lavado de dinero que a gran escala la criminología, el mundo financiero y todos aquellos que de alguna manera intervienen en la investigación de crímenes financieros deben de tomar en consideración cuando se le hace un acercamiento a un tipo de delito de esta naturaleza. Y esos riesgos vinculados son 4 principalmente. Tenemos el riesgo social. De ese riesgo es importante hablar porque si no se tiene mucho cuidado en la detección, ¿verdad?, la investigación y finalmente el procesamiento de este tipo criminal, corremos el riesgo de que la sociedad, al no hacer esto, valide el producto de las actuaciones criminales de la delincuencia organizada. En otras palabras, el Estado o país que de alguna manera no persiga, detecte y finalmente procese a este tipo de delincuentes, valida la actuación criminal original. Porque si usted es un narcotraficante que recibe dinero al vender droga y ese dinero lo puede utilizar en la economía legal de un país, lo que la sociedad está haciendo a su vez es validando una actuación delictiva. Y de nada nos vale perseguir el narcotráfico, de nada nos vale atacar el narcotráfico si no atacamos el lavado de dinero producto de ese narcotráfico cuando el mismo resulta ser efectivo. Así que no basta tan solo, por eso decía en mi discusión original, no podemos ver el lavado de dinero como un delito en sí mismo. El lavado de dinero tiene un delito previo, que es el que produce el dinero, para entonces requiere la necesidad de ser lavado. Así que se ataca el delito original y también se tiene que atacar el lavado de dinero de forma coordinada, ambos. Otro de los riesgos muy grandes es el riesgo económico, así que produce distorsiones en los movimientos financieros, infla unas industrias,
de alguna manera potencia sectores menos privilegiados, y eso crea una desarticulación en el sistema que, que lo más importante que tiene, o tal vez el daño mayor, es que es ficticia, ¿no? Porque no es un dinero que corre legalmente por la economía. El otro aspecto o el otro riesgo es un riesgo financiero, y ese riesgo financiero no es otra cosa que introduce desequilibrios macroeconómicos y daña la integridad del sistema, porque el sistema está tomando unos números, ya sea de compra de bienes inmuebles o adquisición de bienes muebles, entre otros, que no son productos de la economía legalizada, del mercado económico legalizado. Y eso tiene unos problemas en términos de medición de ese sistema. Y entonces obviamente es un riesgo reputacional severo, porque de alguna manera las instituciones o las personas que se prestan para esto pierden su prestigio si finalmente son detectadas, se pierde el crédito, la reputación de estas entidades financieras y la reputación profesional, que es básica en este tipo de negocio. También la presentación profundiza en lo que es las tres fases del lavado de dinero. Les adelantaba que era la colocación, la transformación y también la integración de la moneda o el dinero posteriormente al mercado legal. Cuando hablamos de colocación, que es la fase 1, eso aparece en la diapositiva número 26 que ustedes tienen. Esa colocación es la fase inicial, ¿verdad? Por eso se inicia, ¿verdad? Y es la más vulnerable del proceso de lavado de dinero. El objetivo de esta fase consiste en introducir ingresos ilegales en el sistema financiero sin llamar la atención de las instituciones financieras o de las autoridades de la aplicación de la ley. Claro está. ¿Por qué? Bueno, porque ya tengo el dinero producto de un delito. ¿Ahora qué hago con él? No lo puedo llevar directamente al mercado porque tendría que explicar de dónde lo saqué. Técnicamente, para dar el ejemplo típico, yo no puedo tener un auto que vale $100,000 cuando mi salario apenas llega a $1,000 o soy desempleado. Porque, ¿cómo lo pago? Lo legal sería que mi salario o mis ingresos, sea la fuente que sea, puedan reflejar la adquisición de los bienes. O sea, que mi movimiento en la economía del país tiene que estar justificado con unos ingresos. Si no lo puedo justificar, pues eso me trae un problema. Y el problema que me puede traer es que levante una bandera o una sospecha de que el dinero que estoy utilizando es sucio o producto de una actividad ilegal. Así que la colocación es una de las fases muy críticas dentro del lavado de dinero, porque es cuando yo uso el sistema legal para colocar el dinero producto de una actividad ilegal. Así que las técnicas, dentro de las técnicas de colocación, incluye el fraccionamiento de los depósitos en moneda en sumas que puedan evadir esto. Si usted tiene que, por ejemplo, depositar o pretende depositar en una institución financiera unos $20,000 diarios, sabe que por las disposiciones que ya hemos estudiado en esta introducción al curso, eso va a levantar una bandera de una actividad sospechosa que es de más de 10,000. Pero si usted se sirve de 4 personas, que cada una de ellas deposite unos, vamos a decir, $5,000, pues entonces usted puede depositar con 4 personas $20,000 diarios en 4 cuentas diferentes y de ninguna manera va a ser una actividad sospechosa. Eso se llama el fraccionamiento, es fraccionar los depósitos para poderlos introducir de manera tal que no levanten una sospecha al sistema financiero, por mencionar algún ejemplo. Y hay otros ejemplos de colocación, sobre todo de fraccionamiento, como el que les acabo de mencionar.
finalmente se define fraccionamiento como causar o intentar causar que un banco no pueda presentar un informe adecuadamente y por tal razón uno no levanta una sospecha. La fase 2, que comienza en la diapositiva número 30 de ustedes, se le conoce como la transformación o diversificación. En este caso, ya el dinero producto de el delito se ha colocado dentro del sistema financiero. Ahora bien, necesitamos poderlo transformar o diversificar, porque no basta con que esté allí. De alguna manera consiste en trasladar esos fondos por todo el sistema financiero lo más amplio posible, con frecuencia a través de una compleja serie de transacciones para crear confusión y complicar que se pueda rastrear. Así que lo que vemos típicamente en la fase de transformación es que ya el dinero penetró, pero si lo dejamos ahí mucho tiempo puede levantar sospecha también. Así que la idea es empezarlo a mover por diferentes elementos financieros de tal manera que dificulte el poder, como se le conoce en el campo de la investigación, tracearlo, ¿verdad? O establecer una vinculación, ¿verdad? El poderlo perseguir a través del sistema financiero. Eso cuando usted le añade diferentes instituciones financieras en diferentes países, muchos de ellos extranjeros que no necesariamente tienen acuerdos de colaboración con la jurisdicción norteamericana, pues hace muy difícil que ese dinero se pueda investigar, se pueda tracear, se pueda de alguna manera perseguir o establecer un vínculo con él y se pierde en el mundo financiero. La fase número 3 se le conoce como la fase de integración o reingreso. Ya se colocó, ya se diversificó o se transformó. ¿Y ahora qué hacemos? Pues, de alguna manera lo tenemos que reingresar a la economía legal, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo final del proceso de lavado de dinero. El integrar ese producto finalmente al sistema legal, de tal manera que nunca se va a poder identificar cuál fue la fuente original. Y entonces, una vez que los fondos están en el sistema financiero y fueron aislados a través de la fase de transformación, se utiliza la fase de integración para crear la apariencia de legalidad por medio de transacciones adicionales. Así que estas transacciones protegen aún más ese producto que originalmente era ilegal y lo diversifican mucho más, de tal manera que en algunos casos imposibilite el poder identificar su fuente original. Aquí los ejemplos son muchos, yo les voy a dar algunos, ¿verdad? La compra y venta de una propiedad, por ejemplo, la reventa de bienes inmuebles, las inversiones en valores, los fideicomisos extranjeros y otros activos. También existe las actividades sospechosas sobre posible existencia de lavado de dinero y clientes que proporcionan información insuficiente o sospechosa, ¿verdad? No solamente es desde el punto de vista de los depósitos, sino no ofrecen la información adecuada cuando se les solicita y eso puede constituir también actividad sospechosa. Por ejemplo, un cliente utiliza documentos de identificación sospechosos o poco habituales que no pueden verificarse fácilmente. Se proporciona un número de identificación fiscal individual luego de haber utilizado previamente un número de seguro social. Un cliente utiliza números de identificación fiscal diferentes con variaciones en su nombre. También el negocio se rehúsa a establecer una nueva cuenta, a proporcionar información completa sobre el carácter y propósito de su negocio, la actividad prevista de la cuenta o las relaciones bancarias anteriores, nombres de funcionarios y directores o información sobre la ubicación del negocio, ¿verdad? Cuando se está brindando esta información, se tiene que ser muy riguroso por la persona que la recibe, pero el notar desvíos
en proporcionar la misma puede ser también una actividad sospechosa. Por eso cada vez es mucho más complejo establecer una cuenta, sobre todo las cuentas comerciales que manejan mayores sumas o deben manejar mayores sumas. Cada vez es más difícil por la cantidad de documentos que se requiere y información que se solicita. Uno los intenta comunicarse con ellos a través del teléfono y es un teléfono inválido o un teléfono que fue desconectado, por ejemplo, o un teléfono que nunca ha sido entrado dentro del sistema, ¿verdad? Los antecedentes del cliente difieren a lo que se esperaría en una actividad comercial de esa naturaleza, ¿verdad? Un cliente efectúa transacciones frecuentes o de grandes volúmenes y no tiene ningún registro de experiencias laborales pasadas o presentes, ¿verdad? Pues yo tengo un negocio de esto y está entrando porque se dedicaba anteriormente, no hay registro de eso, de tener un negocio anterior, cuentas son nuevas. Así que un poco en esto se integra el elemento de que las instituciones financieras deben conocer a su cliente para poder hacer negocio con ellos. Y hay un deber de conocer al cliente y ese deber es legal, entre otros. Así que con esto un poco lo que hemos tratado es de dar una visión de la legislación pertinente al lavado de dinero. Sobre todo hemos llamado la atención a la definición de lavado de dinero, a los delitos originales antes del lavado de dinero, tradicionales para lavar dinero, y sobre todo a las 3 fases del lavado de dinero que hemos mencionado anteriormente. También en la diapositiva se resumen las mismas y estamos hablando de la colocación, ¿verdad?, como la primera fase que dijimos que era la más vulnerable. Si usted examina su diapositiva número 25, hay un resumen de ella. La colocación del dinero sucio en el sistema financiero. Número 2, la diversificación, también conocida transformación, porque lo que se pretende es transformar esos dineros ya depositados o integrados en el sistema legalmente. Y posteriormente la integración, que es el reingreso de eso, o las transferencias electrónicas que de alguna manera van a provocar un reingreso para utilizarlo en la compra de bienes, casinos, casas de cambio, turismo, vacaciones,